La primera vez pues que lo conocí, porque no lo vi, era como el año 86, 87 por ahí. Y yo dirigía un noticiero de televisión nacional que se llamaba el Noticiero de las 7. Ustedes no se acuerdan de eso, porque están muy chiquitos. No, ni habían nacido. Y un día un periodista que se llama Hernando Corral me dijo, mire, en el sur de Bogotá, en la localidad de Usme, perdón, de Usme no, de Sumapaz, localidad agrícola, pues, rural de Bogotá, hay un tipo que es un alcalde que es rarísimo, que es divertidísimo, que imita a todos los políticos. Voy a hacerle una nota y miramos a ver. Entonces fue el reportero Corral e hizo la nota y era divertidísimo, porque en esa época el alcalde de Bogotá era Andrés Pastrana y lo imitaba y imitaba a otros personajes de la política colombiana. Entonces esa fue la primera vez que supe de él. De ahí en adelante pasaron muchos años y volví a saber de él cuando entró a ser parte del grupo de comunicaciones del presidente Gaviria. Y posteriormente, cuando hizo un programa de televisión, del cual yo no participé, que se llamaba Sociedad. Luego, después de eso, en el año como, ya había pasado tiempo, como en el 94, nos encontrábamos por acá en este barrio donde vivíamos los dos en la Macarena, en los cafés, en los bares, en los restaurantes de aquí, de todo este barrio. Y pues nos empezamos como a conocer y a ser amigos. Y cuando yo terminé la dirección de otro noticiero de televisión que se llamaba AMPM, el del fin de semana, que era del M19, y él terminó de hacer una obra de teatro con Fanny Mickey, los dos, en el Teatro Nacional, que se llamaba Mama Colombia. Y entonces como que los dos no teníamos trabajo, y en unas enrumbadas acá en el barrio, una noche yo le dije, oiga, yo sé hacer noticieros de televisión y me gusta mamar gallo, y usted es un mamador de gallo, ¿por qué no hacemos un noticiero de televisión? Burlándonos de todo. Y ahí sí ya nos pusimos de acuerdo en cosas y luego presentamos el proyecto. Y así fue como la historia rápidamente. Cuéntenos un poco sobre el programa Lechuza y sobre Heriberto de la Calle. Bueno, Lechuza fue un programa que hicimos una vez terminamos Cuac y que no duró mucho, duró algunos meses. Era una emisión tarde, a las 10, creo que era 11 de la noche. Y en ese programa ya no estaban otros compañeros con quien trabajamos en Cuac, ya no estaba Diego León Hoyos, ni la realizadora que era Claudia Gómez, entonces quedamos Jaime y yo prácticamente. Yo presentaba el programa y lo dirigía y lo escribía, y hicimos otros personajes nuevos, distintísimos a los de Cuac. Algunos se perdieron, pues, porque nadie se acuerda de ellos, pero Heriberto surgió de ese programa. ¿Cómo surgió? De la manera más espontánea y divertida. Un día Jaime, que tenía una caja de dientes, que se había mandado a sacar todos los dientes, los pocos que les quedaban, que eran unos chuzos horribles que tenía, se los quitó y se puso un aparato de esos, una caja, sí, tal cual. Y un día en la grabación, estamos grabando en los estudios acá de RTI en el centro, y se quitó eso, se quedó todo chupado. Y entonces, uy, pero ¿qué es ese personaje? ¿Quién es ese? Le dije a Jaime, y empezó a hablar Jaime. Y qué hermano, y te hablar como pues gamín bogotano en volador, bien lumpen, bien proletario. Y dije, no, pues hermano, ese es un personaje. Entonces llamamos a las demás personas que trabajan con nosotros, a la maquilladora, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo es el tipo? Pues no, pues es un hombre que vive prácticamente todo el día en la calle, que embola zapatos, lustra botas, pues tiene que estar mucho más moreno de lo que es Jaime, porque le pega el sol todo el día, o la lluvia, en el caso de Bogotá. Y entonces les pusieron unos suéteres horribles, y empezamos como a perfilar el personaje, como de qué era, de qué iba el cuento, pues y era como una representación de un hombre de la calle, trabajador urbano, como puede ser un lustrabotas, de raigambre profundamente popular, un poco cínico, contestatario, divertido, irónico. Y empezamos como a crear el personaje, y el personaje en ese programa que se llamaba Lechuza, de Heriberto de la Calle. Bueno, ¿por qué Heriberto de la Calle? Heriberto porque sí, de la Calle era para mamarle gallo a quien había sido en esa época el vicepresidente de Colombia y hoy es el jefe de los negociadores en La Habana con las FARC, Humberto de la Calle. Y entonces empezamos a perfilar al personaje, pero siempre era un personaje de la ficción, es decir, no existía. Y él aparecía en un plano en el cual había un contraplano que no se veía, que era simplemente una bota o un zapato de tacón de algún personaje que nunca se sabía quién era, al cual él embolaba y se echaba el rollo. Eso fue lo que hicimos en Lechuza.
O sea que era pura ficción, ¿no? Eran unos libretos que escribíamos y Jaime interpretaba a este personaje. Después, cuando se terminó Lechuza, Jaime tomó la decisión de, ya se fue, ya no tenía yo que ver con nada con eso, yo le regalé el Heriberto para que se fuera con él. Y Jaime decidió que el Heriberto se volviera un entrevistador de verdad, real, es decir, que entrevistara personajes reales de la política. Y dejó de ser de ficción y empezó a perder el blindaje que da la ficción. Y en últimas es uno de los elementos más pues, que condujeron a su asesinato. Pero pues no quiere decir que porque algún humor lo tenga que matar, aunque a Jaime no lo mataron porque hiciera humor, sino porque sabía unas cosas que eran inconvenientes para el régimen colombiano. Bueno, volviendo a los programas, ¿cómo considera que influyen estos programas en la televisión colombiana? Pues enormemente, porque, bueno, Cuac fundamentalmente, hablemos de eso, Sí. se volvió un referente de opinión semanal permanente. Y al punto que recuerdo que alguna vez la revista Semana, no llevamos mucho al aire, algunos pocos meses, la portada de Semana, que es la principal revista del país, era Néstor Elí, el portero del edificio Colombia, y el título decía en la portada, Néstor Elí, el jefe de la oposición. Es decir, nunca un programa de televisión había tenido la potencia de llegar a ser los titulares de los grandes medios escritos, para no hablar de la radio, donde también nos entrevistaban y se ocupaban de nosotros. Ese ejemplo solamente es un ejemplo clarísimo de hasta qué punto el programa fue de una fuerza de opinión grandísima. Eso por un lado. Y produjo también un fenómeno curioso, pues un poco como inesperado para nosotros, y es que en el desarrollo del programa al principio la gente no entendía muy bien el humor y la mamadera de gallo, porque pues era complicada, había que tener información, había que saber. Les gustaba la payasada que hacíamos, pero allá había un fondo político muy duro. Y lo que detectamos al cabo de los meses es que el programa había logrado que la gente viera noticieros de televisión, leyera periódicos, se informara, en una época en que no había internet, entonces, o estaba apenas empezando. Entonces era más difícil para la gente. Se convirtió no solamente en una fuerza de opinión el programa, sino en un elemento pedagógico, ¿no es cierto? Porque la gente se puso a ponerse las pilas a entender cosas para poder entender el programa. Esos dos ejemplos nomás dan una idea de la potencia que tuvo ese programa. ¿Considera que son importantes la inteligencia y la creatividad de los que producen un programa como estos? Pues sí, sin eso es imposible. Siempre, o sea, la inteligencia vaya uno a saber, ¿no es cierto? Pero la creatividad sí, y de repente más que esas dos cosas, lo clave ahí es como la audacia. Es decir, ser capaz de llevar las cosas a ciertos extremos dentro de un cierto respeto también, aunque hay veces que éramos totalmente irrespetuosos también. De manera audaz e inesperada. En Colombia no se había dado anteriormente un programa de televisión que fuera tan absolutamente ácido y tan crítico con respecto al poder. ¿Y considera que hubo programas de humor político en la televisión colombiana después de esos programas, con ese contenido? Hubo intentos, pero totalmente amarrados. Nunca fueron intentos libres. O sea, no ha habido libertad, por ejemplo, hablemos solamente de la televisión, en los canales de televisión, para hacer un programa contra el poder, para poner en tela de juicio y mamarle gallo al poder, ¿no es cierto? Entonces sí, ha habido algunos intentos, que recuerde algunas cosas que hacían Mobre y de Francisco que eran interesantes, la banda Francotiradores, esa era como chévere. Y luego más recientemente un programa que era una mierda, que se llamaba NPI Los Recauchados, en el cual yo intenté trabajar y trabajé creo que 2 meses y me tocó irme porque me censuraron. Entonces imagínate un programa de humor abierto, crítico, en el cual lo censuraban a uno, a los libretistas, y que estaba fundamentalmente pendiente de defender las políticas de Álvaro Uribe contra viento y marea. Pues es imposible, más aún, hacer humor sin libertad es imposible, y los canales de televisión en Colombia no son libres. Pues son libres para ganarse la plata y explotar a la gente, pero no para producir un programa crítico. ¿Qué recuerda de Jaime Garzón? Tantas cosas. Pues de alguna manera recuerdo los programas, sus actuaciones públicas, pues hasta la muerte, cómo fue transformándose en un ícono y un personaje hasta de la política colombiana. Eso por un lado, pero por el otro lado también recuerdo un montón de cosas pues personales, cotidianas, permanentes, del día a día, porque mal que bien pasamos
3 años todos los días juntos de lunes a viernes, sábado y domingo ya no nos veíamos, pero trabajamos juntos de 8 de la mañana a 7 de la noche todos los días. Y eso pues está, imagínate, algunas veces yo he querido como escribir eso, pero pues no me ha dado la voluntad para hacerlo. Eso está salpicado de anécdotas y de cosas muy divertidas, algunas que se conocen, que yo u otras personas han comentado en entrevistas públicamente en los medios. Y otras no, pero pues tengo un recuerdo, dos recuerdos, el de la figura pública, que es Jaime, que es un recuerdo que uno puede recuperar, porque está pues más o menos por ahí, más el recuerdo personal. Y hablarte de eso, imagínate, eso serían horas, porque fueron muchos meses y semanas de estar juntos. Y una anécdota personal, como amigo. Uf. Pues hay una que yo cuento que es absolutamente delirante, que es un poco la medida de lo loco que estaba Jaime y lo zafado y venteado en todo sentido. Una vez estaba yo tratando de escribir unos libretos en mi oficina, allá en RTI, y era una tarde calurosa y no se me ocurría nada y estaba aburrido. Y llegó Jaime, subió en un momento dado del estudio y le dije, Jaime, haga algo para que yo me ría. Y me dijo, entonces sí, perfecto. Y llegó y se empelotó totalmente, se desnudó totalmente, pero viringo total. Eso ya me hizo reír a mí, pues y salí del cuento y tal, pero el cuento llegó a mayores porque empezó a correr en pelota por los corredores, por todos los corredores de RTI, ante el asombro de todo el mundo. Y bueno, yo dije, ya está muerto la risa y la cosa ya termina en la locura total. Jaime fue y se puso frente a una secretaria que era un poco como mojigata, la escogió, se cogió el pipí y le dijo a la señora, mi señora, perdónalo poquito, pero es con todo cariño. ¿Sí, entiendes? O sea, ¿quién puede hacer una cosa de esas? No solamente que hacerla de loco y de venteado y de exhibicionista, sino que la gente, o sea, en cualquier empresa tú te desnudas y vas y te coges el pipí delante de una secretaria, te botan, llaman a la policía. Pues Jaime nada, no, él hacía parte del show de Jaime, pero pues ese, por ejemplo, es una anécdota que es un exceso. Y es demencial lo que hizo, pero bueno, lo hizo. Y claro, pues yo no paré de reírme todo lo que quedó del día, me dio dolor de estómago de la escena. Bueno, yendo un poco a lo que fue su asesinato, que usted hace un rato dijo, Sí. que era porque sabía más cosas de las que tenía que saber. Sí, porque sabía cosas y porque era capaz de decirlas y las hubiera dicho en un momento dado. O sea, Jaime no lo mandaron a matar por payaso, por humorista, por lo que sea, ni porque fuera de izquierda. Jaime no era de izquierda. Eso es una cosa que se ha como perfilado posteriormente. Jaime era un tipo de centro, era un liberal, ¿no? Pero con una capacidad crítica. Venía de la izquierda, sí, pero él se había salido hace rato del cuento. O sea, que lo mataron por ser de izquierda, tampoco. Eso no es verdad. Lo que sí es cierto es que a través de los lazos que él tenía y las fuentes, etcétera, llegó a tener informaciones muy precisas sobre cosas tremendas del conflicto colombiano, sobre violaciones de derechos humanos, y él se metió a sacar adelante procesos de secuestro para que liberaran a la gente, a hacer negociaciones con la guerrilla. Eso ya incomodó muchísimo a los fascistas de este país, a los asesinos que son los mismos de siempre, los paramilitares, los militares, los políticos que sabemos, la parapolítica, la paraeconomía, ellos. Y finalmente yo pienso que el detonante que hizo que los autores ideológicos intelectuales llamaran a los Castaño para que contrataran a los sicarios fue el caso que hoy se conoce. En ese momento nadie tenía ni idea, y eso era lo grave, que se hubiera podido revelar y que tenían temor de que Jaime lo hiciera. El hecho de que en cabeza del general Plazas Acevedo, el coronel, que era el comandante de la inteligencia militar de Bogotá, se supiera que ese sector de la inteligencia del Estado secuestraba. Aquí en Colombia no es raro que los militares y los policías secuestren. Hay bandas criminales que están totalmente ligadas con las fuerzas militares. Pero lo más raro y nauseabundo de ese asunto es que Jaime sabía, ahora se sabe porque los procesos han llevado eso, pero han pasado 20 y pico ¿cuántos? 17. 17, sí, Daniela, sí. A que la inteligencia militar o ese sector secuestraba, y a quién entregaba los secuestros y con quién los negociaba, con las FARC.
pues eso es descomunal. Es decir, que el ejército y la policía colombiana, o el ejército en este caso, no solamente secuestraban, sino que le entregaban los secuestros a sus enemigos. Es una medida, es decir, eso es casi tan cochino, un poco menos, que los falsos positivos. ¿Sí? Ese hecho de coger civiles inocentes y asesinarlos, hacerlos pasar por guerrilleros. Pues eso fue lo que lo mató, saber ese tipo de cosas. Y lo bocón que era Jaime, él hubiera podido hablar en cualquier momento. Pues me recuerdo el caso preciso de un industrial de origen judío, Harry Kudari, que lo secuestró a este señor Plazas con los militares, y el negocio con Romaña, con los frentes de las FARC aquí en el oriente de Cundinamarca no funcionó, y lo asesinaron. ¿Quiénes? Los militares. Esa banda que está ahí, lo acaban de volver a capturar a Plazas. En fin, eso es un poco la historia. Después hay una cantidad de evoluciones, pero a Jaime lo mataron los mismos que mataron a Pizarro, los mismos que mataron a Galán, los mismos que mataron a Gaitán, los mismos que mataron en 1538 a Tisquesusa, es decir, el poder, desde el poder hispánico de la invasión hispana a América hasta los bandidos paramilitares de hoy. ¿Qué perdió Colombia con Jaime Garzón, tras la muerte de Jaime Garzón? Pues, para empezar, perdió pues una fuerza inmensa en el humor y en la creación en televisión, ¿no es cierto? Perdió un poco la esperanza también en ese momento. Yo siempre lo he dicho de una manera como muy precisa y categórica, y es que en la historia de la humanidad, y eso fue lo que perdió el país, generalmente desde la tragedia griega hasta hoy, pasando por el medioevo, a los bufones no se les mata, porque los bufones son los que están en la corte tomando el pelo y mamando gallo como una válvula de escape del propio poder. Pues este país llegó hasta el exceso en los años de violencia que llevamos y que están aparentemente por terminar, de matar al bufón. O sea, mataron a alguien sagrado en la historia de la humanidad. O sea, los mamadores de gallo, los bufones, los payasos, tienen ese derecho histórico a decir cosas. Acá se violó eso. Entonces se perdió el derecho a lo sagrado del humor y al respeto por un personaje mítico y clásico y dramático también, como es el bufón en la historia de la humanidad. Eso, por ejemplo, perdió Colombia. Perdió la posibilidad de que Jaime hubiera hecho otras cosas, pero fue una pérdida de la esperanza, ¿no? de la risa, sí, una pérdida de futuro, ¿no? O sea, una tragedia colectiva fue la muerte de Jaime, no solamente para los que lo conocíamos y para la familia, etcétera, sino y una tragedia colectiva pues implica una pérdida colectiva. O sea, Jaime no era del mismo, era de todo el mundo. Para mí Jaime es muy importante en mi vida, y Nelson Castellanos, un investigador que invitó a la profesora a una clase, llegó a decir algo de que lo que hizo Jaime Garzón no sirvió de nada. Me ofendí. ¿Usted cree que lo que hizo Jaime Garzón no sirvió de nada? Pues es un poco categórico decir eso. Es como, a ver, te la pongo de otra manera, es como decir que sirvió. Yo no digo, ¿a qué sirvió? O sea, sí, seguramente sirvió. Que no sirvió de nada, también es tonto. Es decir, pues las dos cosas serían un par de extremos exagerados. Sí sirvió, a la hora del té sí, pensándolo bien, porque pues, sirvió lo que hizo Jaime y lo que hicimos quienes trabajábamos con él, ¿no es cierto? Que es que desenmascaramos en un momento dado todos los vericuetos, los vehículos y los caminos del poder. Cuando hacíamos CUAC, que es de lo que yo puedo hablar, lo que servía justamente y lo que se perdió habiendo asesinado a la imagen de eso era la capacidad crítica frente al poder y todos los poderes. Es decir, un poco la dinámica esa de que el que, no sé si tú vas a entender eso, que el que da papaya pues lleva, ¿lo entiendes? Sí. Más o menos. El que se pone de manifiesto diciendo tonterías, pues, y nosotros lo que considerábamos era que el poder en Colombia, y para empezar el poder político, militar, religioso, económico, etc., es risible, es profundamente risible, es inconveniente, a veces asesino, a veces delirante, pero lo que da es risa. O sea, ¿qué se perdió, por ejemplo, con la muerte de Jaime? ¿Qué tal que Jaime estuviera vivo hoy y que pudiéramos hacer un programa en el cual nos burláramos del hazmerreír nacional fundamental que es Enrique Peñalosa? Enrique Peñalosa es un tipo que cada vez que abre la boca dice una imbecilidad. A mí se me hace la boca agua de poder tener un programa de televisión y que hubiera un Jaime que no se hubiera perdido, con el cual pudiéramos asumir ese material maravilloso y gigantesco que nos da Peñalosa todos los berracos días para mamarle gallo y para mamarle gallo a la ciudad. Entonces se perdió una capacidad crítica, no toda, hay otra gente que hace otras cosas.
serias y tal. Y se perdió la oportunidad de darle patadas al poder en la propia jeta, ¿cierto? Riéndose, ¿no? Y se perdió también una cosa que Jaime lo hacía. Yo lo digo que yo ideológicamente no estaba de acuerdo con él, yo estoy mucho más a la izquierda que Jaime Garzón, pero se perdió una cierta capacidad didáctica y también pedagógica que Jaime utilizaba. Él daba conferencias y se echaba rollos y pretendía educar a la gente y tal, seguramente con mucha gente lo logró, pero también se perdió esa posibilidad didáctica que produce un personaje como Jaime y el humor que estaba detrás de él, de alguna manera educar a la gente en la crítica y en no comer cuentos y en tener una capacidad de reacción y de duda frente a todo. Y qué más duda que el poder. Entonces, por ejemplo, imagínate, pues, yo no sé, por ejemplo, si Jaime hubiera vivido en el régimen de los 8 años de Uribe, pues hubiera hecho bellezas, me imagino, pero estoy seguro que lo hubieran matado también. Es muy probable que no lo hubieran dejado vivir, porque ellos fueron los que no lo dejaron vivir. Es eso. Jaime Garzón no se consideraba periodista. ¿Usted cree que él no era periodismo? ¿Que lo que él hacía no era periodismo? No era periodismo. ¿Qué era? Humor. O sea, géneros de humor. Parodia, exageración, comparación, ironía, sarcasmo, caricatura. Un periodismo un poco en el sentido de que periodismo de opinión, pero es que el periodismo de opinión cualquiera lo puede hacer, no se necesita ser periodista. Cualquiera que quiera escribir una columna, ahí están. Los columnistas pocos son los que somos periodistas, la mayoría son abogados o cualquier vaina. Y Jaime ni tenía una escuela periodística ni sabía de eso. Por eso pienso yo que la virtud de Cuac fue un poco la alianza que hicimos Jaime y yo, él aportando todo su humor y su mamadera de gallo y su creatividad, y yo aportando las estructuras periodísticas para mamar gallo al servicio de crear una caricatura. Más una caricatura, Cuac era una parodia, exactamente. Era una mentira de lo que es un noticiero de la televisión, pero como me acordé de una frase de Picasso, que le preguntaron un día a Picasso, bueno, ¿y para usted qué es el arte? Imagínense, semejante pregunta para un maestro como Pablo Picasso. Y Picasso muy rápidamente dijo que es el mismo caso del humor. Dijo, mire, el arte es una mentira porque es falso, porque no es real, pues no falso, no es real, para decir la verdad. El humor también es una mentira para decir la verdad. Y pues claro, pues nosotros hicimos las mayores exageraciones posibles. De tal modo que Jaime periodista no, Jaime humorista, y el mejor. Él decía que él no hacía humor político, que él hacía crítica política. ¿Él hacía crítica política a través del humor? Claro que hacía crítica política a través del humor, pero Carreta, que no hacía humor político, claro que hacía humor político también. Lo que pasa es que Jaime era muy arribista y muy crecido al mismo tiempo. Habría que conocerlo para saber que no era, como todo ser humano, tenía buenas y malas cosas. Ahora es un dios, es un santo, no. Hay que bajarlo de su pedestal. Pero lo que pasa es que le parecía como más rimbombante y pomposo decir crítica política, porque es que crítica pues implica mucho más reflexión. Jaime no era un intelectual, o sea, era un hombre con una cultura, digamos que mediana o más bien baja, con una rapidez gigantesca de pensamiento, una capacidad de asociación, producto de su talento, pero también producto de sus orígenes populares, que lo hacían vivaz, pilo, observador de la realidad, pues, o sea, rápido en todo, como un popular, ¿cierto? Como un hombre casi que de la calle. Pero entonces no, pues jamás fue un intelectual, Jaime, ni mucho menos. Entonces él tenía sus déficits por ahí. Y él quería ser intelectual, él quería senador, él quería comérselas a todas, él quería todo, porque pues que era muy arribista también Jaime. Pues en su derecho, ¿no? Nadie le critica esa vaina, pero pues sí, y a veces tenía problemas éticamente era raro. ¿Cuál es la diferencia entre criticar y ser crítico? Ya, eso sí es interesantísimo, pues, porque criticar es señalar, denunciar, poner en evidencia, entrar en contradicción. No, eso, señalar, evidenciar cosas. Ser crítico implica entrar en contradicción con un objeto de la crítica. O sea, hay una doble relación intelectual, ¿no es cierto?, de observarle, de entrar en contradicción. Y ser crítico implica un problema no solamente vamos a poner esos términos, de construcción del objeto criticado, sino de construcción de una imagen a la inversa del objeto criticado, es decir, una proposición. Generalmente el ser crítico implica una proposición, no solamente una destrucción. Por ejemplo,
te lo voy a poner en términos de la política de la izquierda en Colombia. O sea, el senador Robledo, con todos mis respetos, porque lo quiero también, es crítico. Es crítico. Petro, que está en otro lado, es crítico, pero es propositivo. Pues hizo un gobierno, mal que bien lo hizo, y pues los resultados para los que creemos en eso pues fueron muy buenos. Entonces la crítica, sí, pues, la crítica pues es necesaria, pone los puntos, es como un diagnóstico, pero ser crítico implica una construcción también, no solamente un señalamiento de lo que no está bien, sino una propuesta. ¿Qué tenía Jaime Garzón que le llegaba, Jaime Garzón y sus personajes, que le llegaba a la gente? Pues que era la gente. Pues si tú te pones a ver, pues, bueno, el embolador, pues un embolador es un hombre de la calle, es un hombre de todos, ¿no es cierto? Cualquiera podemos ser un embolador, si nos toca en la vida hacer esa vaina. Pero en los personajes de Jaime y en los personajes que construimos y formamos, había, a ver, dos cosas, o ridiculización o identidad, ¿no es cierto? Entonces le llegaba a la gente por identidad. Por ejemplo, en el caso de Quack, Dioselina Tibana era una mujer cocinera de las clases bajas, ¿sí me entendés? John Lenin era un estudiante popular de la Universidad Pública de Izquierda. Néstor Elí, el portero del edificio Colombia, era un hombre del pueblo. Entonces había identidades con sectores populares, por ejemplo. Otros eran de clase media, pero lográbamos construir identidades. Había una gomela en el programa que se llamaba Inti de la Hoz, que era un estudiante de Ciencias Políticas de los Andes. Claro, la desbaratábamos porque nos parecía culísima ese género de personas de los Andes, ¿cierto? Porque desde la perspectiva nuestra. Entonces, por un lado, procesos de identidad que la gente empieza a creer, y por el otro lado, procesos de exageración y de crítica. Es decir, cuando tú coges un estereotipo y un prototipo de una persona en la sociedad y lo exageras al máximo, convence, es risible y convence porque es risible y es risible porque convence. Por ejemplo, en el caso de Quack había, no sé, Godofredo Cínico Caspa, que era el señor de extrema derecha que yo todavía uso por ahí. Pues era tan exagerado que resultaba cierto, porque es que los fascistas son así, en el fondo. Otro señor que era el Quemando Central, que era un militar que se paraba y decía: el Alto Quemando Central informa de que... Pues era tan exagerado que la gente creía que eso, y los militares son así también, son brutos, son torpes, son violentos, son bestiales, ¿no es cierto? En una cosa general, crítica, obvio, puede que no todos lo sean, pero pienso que procesos de exageración que convencen y sobre todo procesos de identidad, ¿no? Muchos otros personajes menores del programa eran siempre personajes que apuntaban a lograr procesos de identidad con la gente. O sea, había uno que era el señor Jaramillo, que era un campesino paisa, que se estaba pillando todo el fenómeno paramilitar de las convivir de Uribe en ese momento, y con la consolidación del paramilitarismo, y era súper convincente, porque hablaba como los campesinos de Antioquia. ¿Por qué es tan vigente Jaime Garzón tanto para las personas que vieron sus programas como para jóvenes de mi edad? Pues desde el punto de vista preciso y técnico es vigente porque existe internet. Si no, se hubiera quedado un par de grabaciones inaccesibles como nos pasaba antes. Entonces hay que tener en cuenta que un poco la muerte de Jaime coincide con los primeros años del boom del internet, ¿sí me entiendes? Entonces eso es fundamental. Tú dices que ¿por qué pervive de alguna manera? ¿Por qué sobrevive Jaime? Entre las generaciones. Bueno, el vehículo es internet, ¿no? El vehículo es internet y yo creo que Jaime pervive porque tiene futuro, es decir, porque las cosas que él decía y la memoria que de él se tiene han seguido vivas porque tiene futuro, porque son cosas universales y generales sobre las cuales la gente todavía tiene un montón de preguntas que hacer. Y también tiene futuro porque en internet la semilla de Jaime no la recogió propiamente ni mi generación, ni la generación que sigue después de la mía, ni la otra, sino ustedes, que tienen 20 años, que ni siquiera estaban. ¿Ustedes en qué año naciste, por ejemplo? 97, el año que lo mataron. No, lo mataron en el 99. Sí, es. 97 todavía estamos haciendo Quack. Bueno, pues tú no tienes por qué tener memoria viva, vital de eso, sin embargo te lo encontraste en internet y estás haciendo un trabajo sobre eso. Pues eso marca, Jaime está vivo porque se volvió un ícono. Y obvio, hay que decirlo,
que parezca una paradoja. Jaime está vivo porque lo mataron. Está vivo pues en la conciencia de la gente porque lo mataron. Si no lo hubieran matado, Jaime hubiera seguido por ahí. Pero se volvió lo que se volvió porque lo asesinaron. Se le devolvió a los asesinos. Crearon un mostrico que los persigue a esos hijueputas. ¿Por qué le dio por revivir a Godofredo? ¿A Godofredo? Personaje que usted quedó para cuál. Eso fue como pura casualidad, puro accidente. Pues era un personaje que a mí me divertía escribirlo. No sé si era el que más me divertía. No, todos me divertían, pero bueno, yo le tenía un cierto afecto porque es que un hijo de puta como ese es difícil encontrarlo. Tan malo y tan mala leche. Entonces, ¿qué pasó? Yo trabajaba en una revista de internet, en una página de internet hace años ya. Hace como 8 años por ahí. Bueno, primero yo no estaba en Colombia porque a las 2 semanas de matar a Jaime me tocó irme porque me amenazaron. Esa es otra historia y pasé muchos años fuera. Entonces cuando volví, trabajaba en esa revista que se llama ¿Quién y qué? Que sigue por ahí pero que ya no es tan buena porque hubo problemas. Y yo escribí una columna mía, de opinión, firmada por Antonio, etc. Y un día no tenía como de qué escribir y dije, voy a poner una introducción, voy a decir, y Godofredo Cínico Caspa de esta piensa de esto, y ¡guas! Me eché un rollo, que me salía muy fácilmente, que sí, me sigue saliendo, no sé por qué, debe ser porque en el fondo en mí vive un Godofredo, no, mentiras, eso es lo que me dicen algunos malparidos, pero no es así. Y entonces escribí una columna y la directora de ¿Quién y qué?, María Elvira Monilla, me dijo, mire, ha pasado una cosa, lleva 4 días de publicada y tiene el triple de clics que la columna suya, que más o menos tenía la mía, pues era una maravilla, pero se aguantaba, y no puede ser. Me dijo, sí, lo mejor es que sigamos haciendo Godofredo, y yo, encantado. Y así fue. Entonces empecé a escribir Godofredo todas las semanas durante, no sé, como 5 años, siempre en internet, creo, en Confidencial Colombia. Y por ahí cada vez que puedo lo saco, ahora lo tengo en Twitter. Al quedar Enrique Peñalosa como alcalde, sacan del aire el programa de opinión El Primer Café, transmitido por Canal Capital. Ahora la presidencia del Senado decide sacar del aire el programa El Café Colado, transmitido por el canal del Congreso. Estos 2 programas eran presentados por usted. Lo anterior es una muestra de persecución, censura y ataque a la libre expresión. A Jaime Garzón lo asesinaron y esa también es una forma de censura. A usted lo están censurando. Usted es uno más que entra en la lista de periodistas censurados. Dígame qué le espera al periodismo en Colombia si es que este debe ser una herramienta para buscar un cambio social. Uy, hijo de madre, qué cosa tan complicada pues porque... A ver, en el caso del Primer Café, que era un programa que cogió una fuerza muy grande en un momento dado, ese sí que era audaz. No había dicho las cosas que dije en ese programa. Bueno, entonces el caso del Primer Café no fue propiamente censura, uno no puede decir que sea exactamente censura. Porque la censura es o bien censura previa o censura posterior. En este caso fue que se acabó un proceso democrático como fue la Bogotá Humana de Petro y nosotros sabíamos que no, ¿quién iba a seguir ahí? O sea, después de que gana Peñalosa, uno va a seguir con quien le ha dado palo. Uno le ha dado palo toda la vida a Peñalosa y Peñalosa no tenía ninguna presentación. Si hubiera sido otro candidato el que ganara, qué sé yo, si hubiera ganado Rafael Pardo o Clara López, de pronto hubiéramos podido seguir, pero pues estamos un poco cansados también, es que esa vaina de las 6 de la mañana es duro. Luego no fue censura, fue un proceso que se acabó. En el caso del canal del Congreso sí fue censura de frente, es decir, tomando argumentos de una demanda por una supuesta violación de una loca que decidió demandarme y que la utiliza el Centro Democrático permanentemente para joderme. Lograron que Luis Fernando Velasco, el presidente del Congreso, que muy gentilmente me ha dado el programa, lo clausuraran en el primer programa. Eso es un acto de censura previa y posterior, o sea, es una cosa, no tiene presentación, pero bueno, pasó. Sirvió para que Luis Fernando Velasco quedara como un culo, de alguna manera. Y en cuanto a tu pregunta, la pregunta de ustedes del futuro, sí. Se los voy a poner, eso me podría hablarles 5 horas de esa vaina, porque pues es mi obsesión y mi dolor de lo que ha pasado y pasa en Colombia. Pero para ponerlo en el territorio verdaderamente del futuro, casi que son lugares comunes, pero son contundentes, o sea, en un proceso de dejación de armas y de paz de los fusiles, de los tiros, que se va a dar, a pesar de que Uribe llame hoy o ayer a la resistencia y a la acción, pues que es prácticamente llamar al paramilitarismo, ¿no es cierto? Ahorita acaba de reaccionar el gobierno diciendo que eso es un delirio,
delirio peligroso, dijo el ministro. ¿En qué iba yo? Se me fue la paloma. Ah, bueno, sí, que se está dando ese proceso y tal, que tiene que conducir a otro proceso de paz en el posacuerdo, que es una paz que se tiene que construir entre todos, que es una paz social, donde tiene que caber un montón de fuerzas nuevas, donde tiene que haber una revisión por lo menos de la estructura constitucional del país y un montón de vainas, cuando lleguen las FARC, cuando llegue el ELN, cuando la izquierda se amplíe, cuando dejen de echar tiro las guerrillas. Estando ahí el remanente de la nueva surgimiento del paramilitarismo, ahora las llaman ¿qué? GAO o BACRIM, bueno. ¿Qué hay ahí en todo eso? Que todos esos procesos que se están dando de transformación del país y de empoderamiento de nuevas ciudadanías y de nuevos sectores, y de sectores campesinos y sectores populares y de izquierda que están en ascenso de alguna manera, mientras en el resto del continente va para abajo la izquierda, este país es tan raro que ahora va para arriba la izquierda, eso es lo que creemos, hay que ver. Todos pasan por cambios democráticos, por avances democráticos en el país, en la construcción de una democracia que nunca ha habido en este país, una democracia ahí de elecciones culas cada 4 años con un régimen electoral totalmente amañado. ¿Y qué pasa ahí? Que si no se produce una ampliación y una consolidación de la democracia informativa, todos los procesos se van a reventar y no va a haber paz. ¿Por qué? Porque la prensa colombiana y específicamente la prensa electrónica, pues la radio y la televisión privada, han sido, yo lo he sostenido, se los vuelvo a decir a ustedes porque me encanta decir eso porque lo creo justo, han sido actores del conflicto, no armados, armados de cámaras, armados de micrófonos, desde luego, y de lenguas viperinas. Y lo han sido porque en el conflicto armado colombiano, para no hablar del conflicto social, que son actores también, han producido víctimas y han sido victimarios ellos por acción o por omisión. Doy 2 ejemplos que siempre los doy. Durante muchos años los medios, grandes medios hegemónicos de comunicación, se negaron a aceptar y a difundir el holocausto y la masacre contra la Unión Patriótica. Se fueron a ocupar de ese tema cuando ya habían matado a todo el mundo y nunca lo convirtieron en un tema. Eso es un acto deliberado de omisión y de ausencia total de democracia informativa que termina causando 4.000 o 5.000 muertes, asesinados los compañeros. Por acción, no solamente en la información, sino en los medios más ampliados, en la ficción, realities, telenovelas, toda esa mierda que hacen esos cabrones. No pocas veces se han puesto al lado de la exaltación de los asesinos y han hecho ver como paradigma de heroicidad a los asesinos. Llámense Pablo Escobar, llámese Carlos Castaño, llámese los paracos en general. Y en la información muchísimo más. RCN entrevistaba a Castaño tranquilamente para que dijera que iba a matar a todo el mundo. De tal manera que unos medios hegemónicos y tradicionales y que amarran, por lo menos abiertamente, las redes, internet es otra historia, eso hay que hablar de otra manera, amarran el 95% de la información y de las telenovelas y de la ficción, que son antidemocráticos, ¿cierto? Y que causan muerte, si en los avances de los procesos de paz y de los procesos sociales hacia una constituyente no se toca de frente el tema de la democratización de la prensa y de la información, no va a haber paz, o va a haber una paz a medias, o la prensa va a manipular para que no haya evolución social de este país, como lo han hecho y como lo hacen permanentemente, en todo evento, ¿sí me entendés? Entonces la pelea hoy, que no es una pelea solamente de los periodistas, antes podía serlo, ahora están vinculadas muchas fuerzas. Por ejemplo, qué sé yo, el Frente Amplio. Allá hemos dado el debate de la necesidad de poner como punta de lanza estratégica la construcción de una democracia informativa, la creación de medios de comunicación que tengan el apoyo y la defensa del Estado colombiano. Si es que de verdad estos payasos neoliberales son capaces de ser honestos por una vez y tratar de producir un mínimo avance social. Pero tiene que haber una equidad, una mínima equidad informativa, tiene que haber una reestructuración de lo que se cree que es la libertad de prensa. Eso no existe, hay libertad de empresa. El que tiene plata, ahorita le van a entregar el tercer canal privado al señor Sarmiento, que era el otro grupo financiero que faltaba allí. Entonces la cosa del futuro es tan dramática como eso, vuelvo y lo repito, como que si no hay democracia informativa no hay democracia. En otros países de América Latina eso se ha logrado superar, en otros se ha hundido más, por el lado de la izquierda, por ejemplo, también. En Europa hay una democracia informativa, mal que bien, los gringos también, aquí nunca la ha habido.
Ahora, bueno, en Argentina ahorita la están desbaratando, la está Macri, pues que es un fascista, la va a destruir. Pero pues, eso depende del pueblo argentino que se deje, ¿no? Como si se, viste lo de hoy, ¿no? Quemaron y votaron todos los expedientes de búsqueda de niños desaparecidos en la dictadura, por orden del gobierno. Que todos los días me entero de una cosa peor. No, es atroz lo que está pasando en Argentina. Lo que está pasando. Pues así que no manda a la gente a votar por ese hijo de puta. Entonces, el futuro es negro, pero también es positivo, en el sentido de que está todo cerrado en materia informativa, pero está todo por construir, por pelearse. Eso no es solamente de construir así, no, hay que pelearse ese espacio. Y bienvenidos los compañeros de las FARC y del ELN cuando entren aquí al juego, mientras estén echando tiros, nada que ver con ellos. Porque pues, nosotros no creemos, el combo no cree en la opción de la lucha armada, ya ni siquiera ellos lo creen, pero pues están por llegar. Para exigir eso. ¿Y de dónde lo podemos exigir? En el discurso, en la construcción teórica de la necesidad de una ampliación de la democracia informativa, pero en las mesas de votación. Si somos mayoría, para la mierda, cambiamos esto. Y ya. Bueno, y por último, en este contexto que está describiendo, ¿qué le diría algún mensaje hacia los jóvenes que se están formando como comunicadores? Sí, siempre hay mensajes para los jóvenes, no sé, yo me sitúo más en mensajes desde lo real que desde lo, que te digo yo, ético, filosófico, pues que son mensajes que se pueden repetir, pero lo real se llama Internet. Es decir, la gran realidad contemporánea, la gran revolución. La vida me ha dado la felicidad de asistir con estas 3 revoluciones, ¿cierto? Que no son las socialistas, porque saben que quedó chimba. Primero, la primera revolución a la que desde niño asistí fue la revolución femenina, que sigue ampliándose, que no ha llegado a su final, pero que se sigue construyendo. Es decir, el empoderamiento de las mujeres que nació por un hecho preciso que fue la invención de la píldora. O sea, que las mujeres no tuvieron problema en tirar, ¿sí me entiendes? Se abrió la sociedad, lo digo esto un poco groseramente, pero es así. Hubo una revolución femenina que luego tuvo una construcción gigantesca con las teorías de género, con el empoderamiento femenino. Ustedes no saben lo que era ser mujer hace 40 años o 50, eso era teso. Entonces viene una gran apertura de libertad. Esa revolución que implica a los jóvenes, desde luego. Luego, un poco pegado a eso, la revolución de las costumbres que nos tocó vivir, mayo del 68, los años 70, el hipismo, el rock and roll, la droga, eso abrió el mundo y produjo una revolución. ¿Cómo se llamó en ese momento? La revolución de los jóvenes, cuando los de mi generación teníamos la edad de ustedes, que estábamos locos como son las cabras, pero que estábamos cambiando el mundo, y se hicieron cosas grandísimas, también en relación con la revolución socialista y Cuba, y bueno. 2, que son revoluciones de origen social, ¿cierto? Y la tercera que me ha tocado, y es la que yo les menciono, es Internet. O sea, ustedes, yo lo estoy viendo ahí en perspectiva, porque uno pues puede comparar un poco más porque tiene más años, en eso consiste la madurez, una capacidad más grande de comparar, el resto es carreta. De hace 20 años que tiene Internet, el desarrollo de esa vaina ha sido absolutamente increíble, es decir, las primeras cosas era que uno podía mandarse mail y nada más. Ahora imagínate, las cientos de miles de aplicaciones, de posibilidades, de Netflix, de todo lo que quieras. En esa revolución, que no es un universo solamente, yo pienso que es una revolución, porque era un universo tecnológico, era una plataforma que se convirtió en una revolución social, donde están las redes, donde está todo, ahí es donde hay que meterse, y la gente joven se está metiendo. Es decir, evidentemente quienes mueven ese universo, inclusive empresarialmente, que se llenan de billete, pues son los jóvenes. O youtuber, o como lo quieras llamar, ¿sí? Entonces, como el del otro día, pues que entonces todos los culos y reaccionarios dijeron, uy, qué mierda, eso no, claro que sí es movimiento de los jóvenes que quieren oír esas frivolidades, bueno, ¿y qué? Así es la vaina. Entonces es ahí donde los jóvenes, en la comunicación, en la información y en el periodismo, tienen que estar pilas, y cada cual con su sistema ético personal. O sea, el que cree en las luchas sociales, pues tiene que estar construyéndolas allá, ¿no es cierto? El que cree en unas evoluciones democráticas de la información, pues tiene que construirlas allá. Y ya no es tan complicado, mira todo eso que tienen ustedes tan fácil, hasta con esta vaina se puede. La tecnología está toda dada y es baratísima. Ustedes no saben lo que era tratar de construir un programa de televisión antes. O sea, para emitirlo. Ahora, ¿qué carajo? Si tiene, ahí volvemos al término, si hay talento
disciplina y perseverancia. Entonces, en una casa con un estudiecito chiquito te armas un programa de televisión y en el mundo hay ejemplos de millones de gente siguiendo esa vaina por streaming o por YouTube, ¿no? Pues ahí está todo abierto, depende de la moral de cada persona. Hay unos que irán por el billete, nada más, otros que irán por el avance colectivo de la humanidad, o por el otro tema, hablando de humanidad, la defensa del planeta, que lo van a acabar. Sin embargo, esa es otra revolución también, la revolución ambiental. Hace unos años de eso no se hablaba, ahora la gente tiene unos primeros e importantes niveles de conciencia sobre lo que hay que proteger. Obvio, los del poder no lo tienen. Entonces calientan cada vez más minería, cada vez vuelven mierda más todo. Pero ese universo hay que defenderlo, el real desde el virtual, que en el fondo son la misma cosa. Yo no creo tanto que la realidad y la virtualidad sean tan distintas, son parte de la mente humana, son creación humana, reflejo de la naturaleza y creación humana también. O es que la banda interoceánica con la cual, el cable interoceánico con el cual se conecta a internet es espiritual, ¿no? Es un cable ahí con un poco de tubos y vainas, ¿cierto? Yo no entiendo cómo funciona eso. Y lo que menos entiendo es el fax. Porque yo entiendo el internet, el streaming y todo, pero que uno meta una hoja en una boca y una vaina ahí y que salga por el otro lado del mundo la misma hoja, eso sí no me lo entiendo. Buenísimo. Bueno. ¿Listo? Genial. Sí, muchísimas Con gracias. gusto.